Muy buenos amigos, hoy es nuestro quinto día sin salir de casa por la cuarentena y la semana que viene os enseñaremos cómo estamos viviendo esta fase más estricta. Pero hoy os queremos hablar de Wuhan, la zona cero de coronavirus, porque tenemos algunas imágenes grabadas desde el año 2013, cuando vivíamos allí. Bueno, las imágenes más viejas no son muy buenas porque por aquel entonces yo apenas había empezado a utilizar la cámara, pero creo que os pueden servir para haceros una idea de cómo era la vida diaria o la rutina antes de que la ciudad estuviese en cuarentena. Luego os enseñaremos algunas imágenes y fotos más recientes, pero la mayoría de las que vais a ver son de hace 7 años, entonces hay que tener en cuenta que muchas zonas ahora están mejor, se han desarrollado y tienen un aspecto más agradable, por así decirlo. Y una vez más, esto no lo decimos para quedar bien con Wuhan. En otros vídeos que hemos publicado antes ya os hemos hablado de la cantidad de transformaciones por las que ha pasado esta ciudad. Tú te acuerdas, ¿verdad, Lele? Cuando fuimos a Hanche, la zona comercial que empezaron a construir cuando nosotros vivíamos allí en 2013 y que visitamos años después, pero que no podíamos reconocer porque estaba llena de edificios futuristas. También habían construido una autovía o un puente sobre el lago del Este enorme. Y además yo cuando vine a China, que vine para hacer el trabajo de campo de mi tesis de sociología, elegí Wuhan precisamente porque era una ciudad en pleno desarrollo. O sea, yo podía haber ido a lugares de China mucho más amables para los extranjeros procedentes de países desarrollados, como por ejemplo Pekín o Shanghai, pero elegí este destino porque pensaba que podría ser más interesante para entender las transformaciones del país. Y ya os he contado en más de una ocasión que para mí aquello implicó cierto reto de adaptación, porque las condiciones de vida que me encontré en la Universidad de Wuhan no fueron las óptimas, que digamos. Aunque también tengo que decir que pocos años después renovaron completamente las instalaciones y estaban bastante bien. Pero claro, para entender el impacto de esta crisis, también hay que tener en cuenta que Wuhan no es una de las ciudades más desarrolladas del país. Es decir, tanto la propia ciudad como la provincia de Hubei están en cierta situación de desventaja en comparación con otras zonas más prósperas o más avanzadas. Y además, por mi experiencia en China, diría que generalmente cuanto menos desarrollada está una zona o una ciudad, más probable es que encontremos casos de corrupción dentro de ella, o que algunos de esos casos sean descaradísimos, como el del edificio Transformer de la Universidad de Wuhan, que ya os conté que tuvo que ser derribado pocos años después de ser construido porque fue un desastre de especulación y corrupción. Pero bueno, para cuando yo llegué a Wuhan en 2011, Lele ya llevaba 4 años allí. Vamos a ver qué nos cuenta sobre la ciudad. Wuhan es la capital de mi provincia y es bastante famosa porque la revolución que acabó con el imperio comenzó ahí. Y quizás por eso también los chinos piensan que la gente de aquí tiene mucho carácter. Además, el nombre de Wuhan solo existe desde 1927, porque antes eran 3 ciudades diferentes. Sus 3 núcleos principales son Wuchang, Hankou y Hanyang. Hankou es la zona económica de la ciudad y Wuchang la universitaria donde vivíamos nosotros. Hankou era muy famosa ya en los tiempos semicoloniales porque tenía un puerto muy importante en el río Yangtze. De hecho, a comienzos del siglo XX era el segundo puerto más importante en todo el país y algunos llamaban a Hankou la Chicago del Este. Más tarde, en 1938, hubo una batalla muy decisiva contra el ejército japonés. Y además, esto es algo muy curioso, alrededor de aquellos años hubo muchos guiños entre China y España, porque cuando Wuhan estaba resistiendo contra los japoneses, se la comparó con la España republicana, e incluso se compusieron canciones aquí en China que hablaban de Madrid y que llamaban a Wuhan la Madrid del Este. No obstante, aunque hayamos mencionado los conflictos históricos con Japón, tenemos que decir que en estos momentos los chinos están mirando con mucha simpatía a Japón por toda la ayuda que les está brindando para luchar contra el virus. Por cierto, Wuhan también es famosa por los baños que se pegaba Mao en el río Yangtze, que ya sabéis que le gustaba mucho nadar, pero hoy en día es conocida como la capital de la China central, que reúne a 6 provincias y dada su situación geográfica también destaca por ser uno de los principales núcleos de transporte y logística de todo el país. De hecho, nosotros nos hemos planteado en más de una ocasión mover nuestro cuartel general del canal a Wuhan
Wuhan porque está cerca de todas partes. En Wuhan también hay mucha industria del acero. Aquí se construyen barcos y se producen automóviles de diferentes marcas extranjeras y chinas. Sí, yo recuerdo que al menos en mis primeros años gran parte de los taxis que circulaban por la ciudad eran de la marca Citroën y también había bastante gente francesa viviendo allí. Yo de hecho tenía dos colegas estudiantes de París y me contaban algo bastante gracioso, que es que los estudiantes chinos alucinaban con que ellos viniesen de la Ciudad de la Luz y cuando les preguntaban sobre la vida allí les decían, bueno, es que yo vivo en las afueras de la ciudad, vivo en los suburbios, entonces a lo mejor no es tan bonito como tú te imaginas. Es más, aunque Wuhan no está a la altura de París en muchas cosas, eso ya lo sabemos, estos dos chicos estaban bastante contentos allí, sobre todo por la seguridad. Además, aunque no era un destino demasiado popular para los extranjeros, sí que había bastantes ofertas de trabajo interesantes para nosotros. Y es muy posible que después de esta crisis haya una demanda muy grande de gente de Europa o de América, porque ya sabéis que muchos se han ido. Aunque ya os digo que yo el segundo año que pasé allí, sobre todo en los últimos meses en verano, que hace un calor terrorífico en Wuhan, lo pasé bastante mal, estaba ya bastante cansado de la ciudad. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que pasé casi 2 años sin volver a casa en ningún momento y que por aquel entonces nuestra zona estaba sumida en un proceso de construcción brutal. Estaban construyendo el metro, renovando la universidad, derribando casas en nuestro barrio, ¿te acuerdas, Lele? Sí. En fin, fue toda una experiencia, pero ¿sabéis qué? Es la ciudad que más echamos de menos con diferencia de todas aquellas en las que hemos vivido. Porque nosotros hemos vivido en Wuhan, en Lanzhou, en Changchun, en Chengdu y en Shaoxing. ¿Y por qué la echamos de menos? Porque es una ciudad que rebosa de vida y actividad. Es un lugar lleno de gente joven, de estudiantes, con lugares para salir de bares. Es una ciudad muy punk, tiene varias bandas de este estilo de música y tenía una sala muy famosa llamada Vox a la que nosotros fuimos en más de una ocasión. Porque nosotros ahora no estamos tan jóvenes, pero entonces todavía salíamos, ¿verdad que sí, Lele? Sí. Y además también en Hankou tiene una zona de discotecas que está de la leche. Yo en Wuhan me he pegado algunas de las mejores juergas de mi vida, y no exagero. La comida de Wuhan y la de Hubei es muy interesante. A mí me gusta mucho, pero bueno, es la comida de mi tierra, ¿qué voy a decir? Claro, Hubei está muy cerca de Sichuan y de Hunan, dos provincias que destacan por su gastronomía y sobre todo por sus platos de sabor muy intenso y picante. A mí al principio me costó un poco adaptarme, la verdad, porque aquello quemaba de mala manera en los dos extremos del tracto digestivo, ya me entendéis. Pero una vez que te has hecho a ese sabor, el resto de la comida del país a veces parece un poco sosa. A mí de Wuhan me encanta el zhegamien, los fideos secos sin la sopa esa, que a mí nunca me ha hecho gracia. Y también los cangrejos de río, que los hacen buenísimos y son muy famosos. Y además en esta ciudad hay unos cuantos mercados nocturnos y calles con puestos de comida en los que te lo puedes pasar genial. A nosotros nos encantaba dar una vuelta de vez en cuando por una zona de esas, que además está muy cerca de la orilla del río Yangtze y tiene unas vistas muy bonitas del puente. Y aunque es verdad que a veces en esos lugares las condiciones de higiene no son las mejores, el ambiente que se forma es súper atractivo. Y lo mejor de todo, por supuesto, es que allí conocí a Lele, así que para mí es una ciudad que nunca voy a olvidar. Y ya os hemos dicho muchas veces que nosotros no tenemos contactos ni en el gobierno ni con empresas chinas, pero después de que pase todo esto, si alguna productora quiere que colaboremos para que vayamos a Wuhan a vivir y a hacer vídeos desde allí, nosotros encantados. Yo insisto, también he pasado momentos bastante desquiciantes en aquella ciudad. Sobre todo me acuerdo que me ponía de los nervios cuando estaba todo aquello lleno de obras por todas partes, muchas aceras y carreteras cortadas y la gente iba con las motos eléctricas pitando todo el rato a los peatones. Era insoportable. Pero ahora, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que están, sentimos una empatía muy grande hacia Wuhan y hacia los wuhaneses. Y esperamos de todo corazón que la situación mejore y que la ciudad vuelva a vibrar como antes. Nada más por nuestra parte. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar un me gusta, os podéis suscribir al canal o también podéis ayudarnos a través de nuestra página de Patreon, donde también estamos publicando cosas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego!